Buenas tardes. Vamos a empezar. Es una alegría presentar al padre Diego Manuel Molina Molina. Él es de Granada, nació en 1964 y es jesuita desde 1985. Es licenciado en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Teología por la Facultad de Teología St. Georgen de Frankfurt. Una buena combinación, las letras y la teología, sí. Muy clásico en la Compañía de Jesús. Una buena formación humanista ayuda a después ocuparse de las ciencias sagradas. Es profesor de Eclesiología y de Historia de la Teología en la Facultad de Teología de Granada desde el año 2000. Profesor invitado del Colegio Máximo de San José, San Miguel, Argentina. Sus temas de investigación son fundamentalmente la eclesiología de la Compañía de Jesús y la espiritualidad ignaciana. Personalmente yo conozco su obra de eclesiología, sobre todo la tesis doctoral sobre la eclesiología de los primeros jesuitas y también los artículos sobre San Ignacio de Loyola. Estamos en un tiempo en el que San Ignacio es reconocido también no solo como un gran maestro espiritual, sino también como un teólogo o un impulsor de la teología. Los grandes carismas como el de San Ignacio animan muchas cosas: la caridad con los pobres, las misiones y también la teología. Así que en el estudio y en la obra del padre Diego está presente este carisma con fuerza, con vigor, con la luz que aporta. La fuerza carismática hace que los conceptos no se hagan rígidos y que siempre remitan a la revelación de Dios. Nos conocemos porque él me dirigió la tesis doctoral, aunque soy mayor que él. En fin, en la página de la Universidad Loyola aparecen 57 artículos en distintas lenguas, en español la mayoría, también en algún alemán, en catalán, sí, catalán, sí. Los temas son el discernimiento de espíritus, temas muy ignacianos, el sentir con la Iglesia. Quien conoce los ejercicios conoce estas palabras como grandes temas que tienen un relieve teológico profundo. Es colaborador del Grupo de Espiritualidad Ignaciana, un grupo de jesuitas españoles, portugueses, italianos que publican los volúmenes de la colección Manresa que ponen de relieve el alcance teológico de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. Ya son muchos volúmenes los que habéis publicado. Es también teólogo de servicio, de animación de obras de la compañía, el problema de los inmigrantes. Recientemente hablábamos de las víctimas de los abusos. Hay que atender a muchas personas y esta atención debe ser también teológicamente iluminada con una espiritualidad profunda. Pues Diego Molina nos va a hablar de San Ignacio de Loyola en todo amar y servir. No sé qué más decir, que no sea demasiado personal. Sí, estamos muy agradecidos de que esté aquí y de la amistad que nos ha ofrecido a muchos aquí en la ciudad de Granada. Muchas gracias, Ricardo. Yo le decía que dijera algo personal, más de lo que está en
la página web de la universidad. Lo personal es que somos amigos, creo que vamos haciendo un camino juntos y todos nos vamos ayudando. Como ha dicho Ricardo, se me ha invitado para hablar sobre San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola porque se da la circunstancia de que celebramos el 5º centenario de la conversión, que coincide con el 4º centenario de su canonización. El 12 de marzo del año 1622 fue canonizado junto con otros 4 grandes santos. Y un siglo antes comenzó su periplo. Lo que yo voy a hacer hoy es algo bastante sencillo, no esperen grandes novedades y como bastantes nos conocemos, intuyo que casi todo lo que voy a decir es ya conocido. Lo que pretendo es hacer una semblanza biográfica de San Ignacio, parándome en ciertos momentos que fueron importantes para él y que condicionaron su vida y lo que luego va a ser su obra, que no es otra que fundamentalmente la Compañía de Jesús, después de haber escrito uno de los libros más fundamentales para la espiritualidad de la Iglesia en la etapa moderna y contemporánea, que son los ejercicios espirituales. Voy a hacer esta semblanza biográfica a partir o fundamentalmente en 4 lugares, porque me parece que os ayuda para retener. Los lugares son Loyola, en segundo lugar Manresa, París, con algo de Jerusalén, para terminar en Roma. Loyola, Manresa, París, Jerusalén, Roma, son los lugares que van a ir configurando lo que fue la vida de Ignacio. Porque su vida, como la vida de toda persona, también la nuestra, no es algo que esté predeterminado desde el comienzo. San Ignacio no sabía qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a ser, cómo iba a desarrollar su vida, sino, como ocurre casi siempre, fueron una serie de circunstancias, de momentos, de experiencias, las que lo fueron llevando a donde Dios quería. Y en ese sentido se puede hablar de la conversión de San Ignacio. Pero como pasa también en nuestra vida, no existe solo una conversión. En Ignacio encontramos una serie de conversiones y casi todas ellas tienen que ver con una experiencia fundamental en alguno de estos lugares. Ignacio fue un viajero, él se define o se llama a sí mismo en una obra de la que leeremos algunos textos, que es la autobiografía, que es la obra que él dictó a uno de sus colaboradores, se define como el peregrino. Se define como el peregrino porque pasó toda su vida peregrinando hasta el final, hasta que se quedó ya en Roma durante los últimos 16 años de su vida. El resto, hasta llegar ahí, fue una continua peregrinación. Esa peregrinación comienza en Loyola. Ignacio nace en el año 1491, más o menos. Ustedes saben que antes el tema de las fechas no estaba tan fijo como ahora. Y si uno quiere pensar cuándo nació mi bisabuelo, pues ya habría bastantes problemas. En el año 91 Ignacio nace en Loyola, en un caserío, pertenece a lo que llamamos los parientes mayores de Guipúzcoa, que es una nobleza de segundo orden. No es un noble de primer orden, sino noble en la tierra guipuzcoana. Sabemos muy poco de esa primera época. De hecho, lo que él dice en su autobiografía es: hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y se deleitaba principalmente en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Con esta frase, San Ignacio describe sus primeros 26 años de vida. Una persona que desde siempre tuvo afectos fuertes, capaz de aficionarse, una persona que lo que buscaba era destacar. ¿En qué? En aquello que era lo propio de esa nobleza de segundo orden, en las armas. De hecho,
Ignacio fue enviado para ser educado en la carrera de las armas a Arévalo, donde estaba en aquel momento la corte, y con Álvarez de Cuéllar se dedicó a ejercitar esas armas. ¿Qué sabemos de esa época de Ignacio? Sabemos poco, pero yo soy de la opinión que mucho de lo que somos lo aprendemos en nuestra casa, lo aprendemos de nuestra familia. A mí, cuando me presentan, me gusta que digan dos cosas: que soy de la Zubia y que soy jesuita. Que soy de la Zubia porque esa es mi familia, ahí es donde yo me crié. Y cuantos más años tengo, más parecido me encuentro a mis padres. Incluso aquello que no me gustaba mucho de ellos vuelve a aparecer en mí. Y soy jesuita, que es la patria espiritual, que es la vocación a la que he sido llamado. Pues Ignacio es de Loyola. De su familia conocemos muchas cosas de nombres, pero muy poco de aquello que podría interesarnos. Fundamentalmente conocemos la gran devoción que tenía la familia a San Pedro. Y es una devoción que Ignacio aprendió de pequeño y que quizá puede explicar de alguna manera la importancia que después va a recibir el papado en su vida. Y del ambiente que Ignacio respiraba desde pequeño se encuentra el espíritu que llamamos de las cruzadas. Las cruzadas habían terminado, no estaban ya de moda en el siglo XVI, pero en la Castilla, en la España del siglo XVI, todavía permanecía el tema de las cruzadas como algo importante, el tema de la lucha por Cristo para reconquistar los lugares sagrados, la importancia que tenía Jerusalén y los santos lugares para la espiritualidad, para lo que sería el imaginario de la España del XVI. De Loyola sabemos sencillamente que había devoción a San Pedro, que existía el espíritu de cruzada como en toda la España de aquel momento, y que Ignacio lo que quería era hacer una carrera propia de esa nobleza, y para eso se preparó. En el año 1521, lo encontramos en Pamplona. Y esto es muy conocido. El 20 de mayo de ese año, Ignacio cae herido en Pamplona, defendiendo la fortaleza contra los navarros que querían reconquistar Pamplona, que estaba entonces en poder del rey de Castilla, con el que se encontraba San Ignacio. Ahí sufre esa herida y tiene que hacer convalecencia. Lo llevan a Loyola, a su casa torre, y se pasa una serie de meses recuperándose de la herida. En esos meses, Ignacio decide dedicarse a lo único que puede hacer alguien que sepa leer en aquella época y que se encuentre tendido en cama, que es, pues, leer. Y pide los libros que habría en esa casa. Él quería leer libros de caballerías, no había libros de caballerías, y entonces le dieron los libros que tenía. Él leyó el Flos Sanctorum, que es una especie de compilación de relatos sobre los santos, y leyó la vida de Cristo del Cartujano, de Ludolfo de Sajonia. A partir de la lectura de esos libros, Ignacio fue imaginándose cómo podría ser su vida. Y ahí nos lo encontramos con imaginaciones de dos tipos. Por un lado, pasaba mucho tiempo imaginando lo que sería su vida al servicio de una gran dama, como continuación de lo que era la vida que había sido preparada para él, como un cortesano, como alguien dedicado a las armas y que se entrega al servicio de su señora. Y por otro lado, cuando leía los libros de santos o leía la vida de Cristo, pues se imaginaba haciendo lo mismo prácticamente, pero no por la señora, sino por Cristo, y viviendo como vivían los santos. Eso es lo que Ignacio hizo en esa convalecencia de Loyola. ¿Por qué es importante esa convalecencia? ¿Por qué son importantes esas imaginaciones? Porque fue ahí, en el año 21, en el que San Ignacio comenzó a notar algo muy simple, pero algo
fundamental, porque es lo que está a la base de lo que llamamos el discernimiento de espíritus. San Ignacio empezó a notar que después de haber imaginado lo que imaginaba, le quedaba un cierto pozo, le quedaba una sensación, le quedaba un deseo, le quedaba una llamada, le quedaba, de alguna manera, el espíritu de una forma determinada. Repito que esto es muy simple, pero esto es fundamental. Esto es fundante si uno quiere empezar a poder distinguir qué está ocurriendo dentro de uno y cómo Dios quiere hablarnos a nosotros. Si no somos capaces de llegar a percibir qué es lo que va dejando en nosotros aquello que imaginamos, los deseos que tenemos, las invitaciones que recibimos, si no somos capaces de percibir qué va dejando eso dentro de nosotros, es imposible poder discernir. El discernimiento es cribar, el discernimiento es distinguir. ¿Distinguir qué? ¿Hacia dónde me quiere llevar el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y San Ignacio se dio cuenta sencillamente de que después de estar pensando mucho tiempo en servir a la señora, esta a la que quería dedicar su vida, él quedaba seco y desabrido. Así dice, quedaba seco y desabrido. Y después de estar pensando en dedicar su vida al servicio de Cristo, de dedicar su vida haciendo las mismas cosas o mayores que las que hacían los grandes santos, que en aquel momento eran San Francisco y Santo Domingo, después de dedicar tiempo a pensar en eso, se quedaba consolado, se quedaba a gusto, se quedaba con un espíritu en el que él decía, aquí pasa algo. Repito, esto es muy simple, esto es muy simple, pero si no somos capaces de percibir esos movimientos interiores, sencillamente no hay discernimiento. Y esto es lo que comenzó Ignacio a experimentar en Loyola. Y entonces empezó a distinguir hacia dónde podía dedicar su vida que le dejara consolado. Y empezó a captar que Dios habla a través de esas consolaciones y que otras realidades que mientras estaba imaginándolas se sentía muy contento, una vez que dejaba de imaginarlas no le dejaban tan contento, sino seco y desabrido. En Loyola tenemos la conversión de Ignacio, la primera conversión, que se trata, quiero dedicar mi vida al servicio de Dios. Quiero dedicar mi vida a vivir como han vivido los santos. En ese primer momento, Ignacio pone todo su empeño, toda su forma de ser, que era hacer obras grandes, lo enfoca en la línea de realizar los mayores sacrificios posibles, de vivir de la manera más pobre posible, de vivir de la manera más humillada posible, en imitación de los grandes santos, tal como aparecía en esa vida de santos que había leído. La conversión primera es que Ignacio enfoca su vida al servicio de Dios y ya no más al servicio de señor o señora humanos. Esta es la primera conversión, comienza en 1521 en un proceso largo. Y yo les animaría a todos a que fuéramos captando en nuestra vida esos pozos. El discernimiento exige tiempo. El discernimiento es captar lo que va quedando en nosotros después de que hemos dejado de imaginarnos, de ilusionarnos con cantidad de cosas. Esta es la primera conversión. Cuando Ignacio decide servir a Dios y dedicar toda su vida a Dios, toma la decisión de marchar de Loyola. Como todavía tiene el imaginario cortesano, lo que va a hacer es una vela de armas ante la Virgen para mostrar ahí ese cambio de vida. Pasa por Aránzazu y va a dirigirse a Manresa, en principio va a dirigirse a Barcelona, que era su idea. Él lo cuenta de esta forma. La víspera de Nuestra Señora de marzo,
en la noche, el año 22, estamos por lo tanto el 24 de marzo del año 1522. Se fue lo más secretamente que pudo, aún pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a un pobre, y se vistió de su deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas delante del altar de Nuestra Señora. Y unas veces de esta manera y otras de pie con su bordón en la mano, pasó toda la noche. Y en amaneciendo se partió por no ser conocido, y se fue no el camino derecho de Barcelona. Está en Aránzazu, ahí hace la vela de armas ante la Virgen y después marcha a Barcelona. ¿Por qué quería ir a Barcelona? Porque en principio ese seguimiento de Cristo que él quería realizar, ese servir a Dios, ¿dónde se puede hacer mejor que en el lugar en que Cristo vivió? Y desde el comienzo el tema de Jerusalén aparece como importante para él. Quiere dedicar su vida a vivir sirviendo solo a Dios en Jerusalén. Había que ir a una ciudad con puerto, eso era Barcelona. Se va a dirigir a Barcelona, pero en Barcelona estaba entonces la corte del nombrado Papa, Adriano VI. Y entonces, como en Barcelona lo conocerían muchos, pues desvía el camino. Él lo dice, no el camino derecho a Barcelona, donde hallaría muchos que le conociesen y le honrasen, mas desvió a un pueblo que se dice Manresa, donde determinaba estar en un hospital algunos días y también notar algunas cosas en su libro que llevaba él muy guardado y con que iba muy consolado. Está en Montserrat, quiere ir para Barcelona, pero se desvía a Manresa, donde piensa estar unos días. Estamos el 25 de marzo de 1522, hace justamente 5 siglos. Y esos pocos días que él se va a quedar en Manresa se convierten en meses, De hecho, entre marzo de 1522 y los primeros meses de 1523, Ignacio va a vivir en una cueva y va a comenzar a servir, a ayudar en los hospitales, en el hospital que había en Manresa. ¿Qué ocurre en Manresa? En Manresa ocurren 2 cosas. Una que es la más fundamental a nivel interno y que el fruto de esa experiencia que tuvo en Manresa lo conocemos en el libro de los ejercicios espirituales. En Manresa Ignacio va a vivir un encuentro con el Señor que va a purificar lo que eran sus deseos de seguimiento de Dios. En el fondo, en Loyola lo que tenemos es una persona que todavía pone toda su fuerza en él mismo. Es Ignacio el que quiere dedicar su vida a Dios. Es Ignacio el que quiere hacer grandes cosas por Dios. Todavía no es Dios el que lleva la iniciativa total. Y cuando no es Dios y uno se apoya fundamentalmente en sus propias fuerzas, lo que aparece siempre son luchas importantes. En Manresa Ignacio tiene una experiencia, la que conocemos como la experiencia del Cardoner. El Cardoner es un río. La verdad que si ahora vais a Manresa, cuesta mucho imaginarse, como pasa siempre, cómo sería aquello en aquel tiempo. Pero el río sigue existiendo, hay un río y en la ribera de ese río Ignacio tiene una experiencia. Ignacio no es Santa Teresa, ni es San Juan de la Cruz. Y por lo tanto su escritura no es ni tan brillante ni tan preciosa. Y sus imágenes son más bien toscas. Él dice que ve a Dios como 3 teclas. Ya está. Bueno, esto lo podríamos decir cualquiera, ¿no? No hay que ser gran poeta. Uno lee a San Juan de la Cruz y uno dice, aquí hay una experiencia profunda, vertida en un lenguaje que atrae. San Ignacio no es tan poeta. Lo que dice es que él ve a Dios en figura de 3 teclas. Pero lo que sí dice claramente es que a partir de ese momento él vio todas las cosas nuevas. A partir de ese momento toda la realidad le hablaba de Dios. A partir del Cardoner, Ignacio descubre la presencia de Dios en todo aquello que le rodea. También en los demás. A nivel interno, en Manresa tenemos la gran experiencia de Ignacio y
En el nivel externo, conectado evidentemente con lo interno, tenemos que en Manresa, al servicio de Dios, se une de forma indisoluble el ayudar a las almas. En Loyola él quería dedicar toda su vida haciendo grandísimos sacrificios por Dios. Y solo eso. A partir de Manresa, en Ignacio, servir a Dios y ayudar a las almas va a ser algo que no se va a poder separar. No existe ya para la espiritualidad ignaciana, para San Ignacio, un servicio a Dios que no implique, de alguna manera, ayudar a los demás. Esto es lo más novedoso, a mi modo de ver, de Manresa, y en Manresa se produce esa segunda conversión. Tenemos el paso de una persona que quiere poner todas sus fuerzas y toda su vida a servir a Dios únicamente haciendo sacrificios, a una persona que se deja llevar por Dios para ver su presencia en toda la realidad y que conecta a ese Dios los demás. No existe amor a Dios que no implique el amor a los demás. ¿Dónde va a hacer esto Ignacio? En Jerusalén, porque él sigue empeñado en que Dios le llamaba, le pedía ir a Jerusalén. De hecho, los ejercicios, si ustedes los han hecho, la mayoría de los ejercicios tratan sobre la contemplación de la vida de Cristo. Todo lo que es segunda semana, tercera semana, cuarta semana, con la característica de que ahí ya es contemplación del resucitado, pero segunda y tercera semana es contemplación de la vida de Cristo, de la vida que Jesús vivió entre nosotros. No es de extrañar el deseo de visitar, de vivir en los lugares físicos donde Jesucristo vivió su vida. La segunda conversión no es Jerusalén, la segunda conversión para mí es la unión entre servir a Dios y servir a los demás. Ignacio decide ir a Jerusalén y va a Jerusalén. En el año 1523, consigue, a fuerza de pedir limosnas, consigue pasaje para Jerusalén y llega a Jerusalén. Lo cuenta así él. Y viendo la ciudad tuvo el peregrino grande consolación, y según los otros decían fue universal en todos, con una alegría que no parecía natural, y la misma devoción sintió siempre en las visitaciones de los lugares santos. Su firme propósito era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos santos lugares, y también tenía propósito ultra de esta devoción, además de esta devoción, de ayudar a las ánimas. Y para este efecto traía cartas de encomienda para el guardián, las cuales le dio y le dijo su intención de quedar allí por su devoción. Ignacio llega a Jerusalén. Ignacio lo que quiere es vivir en los lugares donde Cristo vivió y dedicarse allí a ayudar a las ánimas. En aquel momento, para los peregrinos que quisieran quedarse en Jerusalén, tenían que ponerse al habla, a la orden del guardián, del custodio de los santos lugares, que era provincial franciscano, y así lo hizo San Ignacio. El provincial le dijo clarísimamente que no podía quedarse en Jerusalén, sencillamente. La razón seguramente era porque la custodia de Tierra Santa estaría un tanto extenuada de asumir peregrinos que al final suponían una carga para la propia custodia, a nivel de seguridad, en caso de que hubiera peligros, incluso a nivel de posibilitarles una forma de vida. Y ante eso, lo que dijo el provincial es que Ignacio no podía quedarse en Jerusalén. El provincial le dice a Ignacio: si quieres, te puedo mostrar las cartas papales en las que está mi derecho a no dejarte permanecer aquí. Ignacio le dice que no es necesario, que él asume la decisión tomada por aquel que puede tomarla. Los jesuitas damos muchas gracias a aquel provincial franciscano, porque si le hubiera dejado quedarse en Jerusalén ayudando a las almas, pues no habría compañía de Jesús. Pero si ustedes piensan en alguien que desde que se convierte, desde que sale de Loyola, su única idea fija es quedarse en Jerusalén,
llega a Jerusalén después de muchos esfuerzos, después de que mucha gente le decía, estás loco, ¿cómo vas a ir allí? Consigue llegar allí y de repente le dicen, pues lo siento mucho, aquí no te puedes quedar. ¿Vale? Uno puede imaginar la decepción, quizá la pequeña crisis que San Ignacio podría haber tenido. Y esto le lleva a una tercera conversión, que es que lo que le quedaba de su proyecto inicial de Loyola, lo que le quedaba, que era Jerusalén, lo de servir a Dios como un pobre mendigo haciendo mucho sacrificio, ya se había quitado en Manresa. Lo que le quedaba sencillamente también se le cierra. Aquí tenemos una característica de Ignacio que le va a acompañar durante toda su vida, que es la aceptación de la autoridad de aquellos que la tienen por parte de la propia Iglesia. Ignacio nunca va a poner en duda que las decisiones tomadas por aquellos que pueden tomarlas son decisiones que él tiene que acatar. No siempre las va a compartir, no siempre va a considerar que son las mejores posibles, pero ciertamente siempre va a haber, a través de esas decisiones, la actuación de Dios por medio de la propia Iglesia. En Jerusalén, el año 23, desaparece Jerusalén, que volverá a aparecer, como veremos, porque es vasco y entonces las cosas no se acaban tan fácilmente. Pero en principio desaparece ya Jerusalén como la única meta de su llamada divina para dedicarse a ir donde Dios lo guiara, donde Dios quisiera llevarlo. ¿Dónde lo quiere llevar Dios? Dios lo quiere llevar para San Ignacio ciertamente a ayudar a los demás. ¿Cómo va a ayudar a los demás? Pues comunicando la experiencia que él mismo había tenido. Él había experimentado a Dios de una determinada forma, tenía la capacidad y la tuvo de poner orden a ese proceso, en lo que sería el comienzo de lo que conocemos como el libro de los ejercicios, y él quería sencillamente poder ayudar a las almas, guiándolas, acompañándolas, invitándolas a realizar ese mismo proceso. Pero San Ignacio era laico. Estamos en la época de los laicos. Después del Vaticano II hablamos de que ahora estamos en la Iglesia de los laicos, de que los laicos son sujetos totalmente activos de la misión de la Iglesia. Pero estamos hablando después del Vaticano II, 1962 al 65. Estamos en el siglo XVI. En aquel momento, que un laico se dedicara a acompañar espiritualmente a otros, pues daba lugar a ciertos problemas. Estamos en la época, además, de los movimientos iluministas, de iluminados, de los movimientos en el XVI que subrayaban la importancia de la experiencia personal, y eso podía llevar a veces a no tener en consideración las formas institucionales de dicha experiencia. Y entonces Ignacio, para poder dedicarse a ayudar a las almas, decide sencillamente estudiar. ¿Dónde va a estudiar? Pues en las universidades que en España en aquel momento eran las importantes dos, Alcalá, Salamanca, y va a terminar en París. Comienza por Alcalá. Va a estudiar Alcalá. Alcalá era una universidad fundada por el cardenal Cisneros, era la universidad moderna, y como tal universidad moderna tenía fama de responder mejor a las necesidades de ese tiempo. En Alcalá Ignacio estuvo poco tiempo y tuvo rápidamente problemas con las autoridades de la universidad, porque él se dedicaba a acompañar espiritualmente. Si quieren ustedes, como dice él mismo, a decir qué era pecado y qué no era pecado. Y decían que eso no lo podía hacer. Entonces le prohíben esa forma de ayudar a las almas, y San Ignacio de nuevo acepta la decisión tomada por los jueces eclesiásticos. Pero la decisión de esos jueces eclesiásticos no era que no pudiera ayudar a las almas,
era que no podía ayudar a las almas en Alcalá. Él acepta que no puede ayudar a las almas en Alcalá como él desea y se va a Salamanca. En Salamanca va a estar algo más de tiempo, pero vuelve a tener problemas, exactamente por lo mismo. Le vuelven a prohibir que haga ese tipo de pastoral y Ignacio vuelve a aceptar la decisión tomada. Acepta que no puede hablar en Salamanca, no puede hablar en Alcalá, no puede hablar en Salamanca. ¿Dónde nos vamos? Pues se va a París. Es como llega a la Sorbona. Esta experiencia de Ignacio va a ser importante y quizá juegue un papel en lo que luego hablaré de la cláusula papal, del papel del papado para la primera compañía de Jesús. Porque esta forma de actuar de Ignacio, respetando las decisiones eclesiásticas en la forma, pero no en el fondo, puede dar lugar a una especie de fidelidad trashumante. Porque estaba en Alcalá y tuvo que irse a Salamanca. Estaba en Salamanca y tiene que irse a París. Quizá el recurso al Papa, que tiene jurisdicción sobre toda la Iglesia y no sobre un lugar concreto, pueda ser una forma en la que se evite esa fidelidad trashumante. El caso es que llega a París y lo cuenta así. Y así se partió para París solo y a pie. Y llegó a París por el mes de febrero, poco más o menos. Y según me cuenta, esto fue el año de 1528 o de 1527. Se puso en una casa con algunos españoles e iba a estudiar humanidades a Monteagudo. Esta es la única vez que aparece en la autobiografía esa fórmula: se partió para París solo y a pie. Yo no hablaría de esa fórmula si no fuera porque es el título de un libro muy aprovechable sobre San Ignacio, de Tellechea. José Ignacio Tellechea escribió un libro sobre San Ignacio, Ignacio de Loyola, solo y a pie, que es un libro que se lee muy bien porque está muy bien escrito. Hay otros libros mejores sobre San Ignacio, pero que para leerlos hay que tener ganas de leerlos. El de José Ignacio Tellechea se lee muy bien, pero el título me parece muy desafortunado. Por eso lo digo. San Ignacio, si uno lo mira desde ahora, nunca quiso estar solo. San Ignacio empezó desde Alcalá a intentar buscar compañeros con los que compartir la experiencia que él había tenido. Es verdad que hizo la experiencia solo en Manresa y es verdad que los ejercicios espirituales van a ser una experiencia que se ofrece en soledad, para que la persona se encuentre de manera inmediata con Dios. Pero una vez que uno se ha encontrado con Dios, eso nos lleva irremediablemente a la comunidad. Ignacio nunca quiso estar solo. Otra cosa es que ni en Alcalá ni en Salamanca le salió bien esa búsqueda de compañeros. Quitando el título, el libro de Tellechea se lee y aprovecha mucho. Ignacio llega a París, solo y a pie, y por el mes de febrero del año 27 o 28. Y en París vuelve a hacer lo que había hecho en Alcalá y en Salamanca. Empieza a buscar compañeros y los empieza a acompañar. En París tiene éxito buscando compañeros. Es ahí donde se reúne con Javier, con Francisco Javier y con Pedro Fabro, que van a ser de los primeros que van a formar el núcleo fundacional de la Compañía de Jesús. ¿Qué hace Ignacio en París? Ignacio en París estudia teología. Estudia teología. Para una orden, la Compañía de Jesús, que ha tenido alguna importancia en el ámbito teológico y de otras ciencias, lo que aparece en nuestras constituciones sobre el estudio de la teología, sobre el estudio en general, es bastante modesto. Lo que aparece es: siendo el fin de la doctrina que se aprende en esta compañía ayudar con el divino favor a las almas suyas y de sus prójimos, con esta medida se determinarán en universal y en los particulares las facultades que deben aprender los nuestros y hasta dónde en ellas deben pasar. Digo que es bastante modesto porque Ignacio no estudia teología para ser teólogo ni para saber más.
Ignacio estudia teología para prepararse a ayudar a las almas. Y esa finalidad, el ayudar a las almas, que es la manera como servimos a Dios, es lo que tiene que determinarlo todo en la Compañía de Jesús, también en su vida. El tanto cuanto va a funcionar en París en ese estudio de la teología. Aquí tienen las universidades. Y en París también ocurre algo importante, que el año 1534, el 15 de agosto, realizan una ceremonia, el primer grupo que Ignacio había conseguido juntar en París. ¿Dónde nació? ¿Cuándo se fundó la Compañía de Jesús? Los franceses dicen que el 15 de agosto del año 1534. Los romanos, los italianos dicen que el 27 de septiembre de 1540 en Roma. Si le preguntamos a los catalanes, te dicen que la compañía se fundó in nuce en la experiencia de Manresa. Cada uno que diga lo que quiera. El 15 de agosto del año 1534, el grupo fundacional va a ir a Montmartre y allí en una cripta, que era el lugar donde la tradición decía que habían muerto los mártires de París, van a celebrar una Eucaristía. El único que era sacerdote en aquel momento es Pedro Fabro, que es el que celebra, como nos cuentan en nuestros documentos fundacionales. El padre Fabro celebra la misa. Antes de dar el alimento divino a los compañeros, se dirige a ellos teniendo en las manos la hostia santa. Estos, de rodillas por tierra, el Espíritu en Dios, pronuncian su voto uno tras otro, desde su puesto con voz clara, de modo que todos pudieran oírle. Después todos recibieron la Eucaristía. Entonces el Padre se volvió hacia el altar, Fabro, y antes de recibir el pan vivificador, pronunció su voto con voz clara y decidida, de modo que todos pudieran oírle. Esta es la forma en la que aún hoy nosotros hacemos los votos. Antes de la comunión, de rodillas ante el Santísimo Sacramento, pronunciamos los votos y después recibimos la comunión. No es lo que ahora la liturgia recomienda, pero se nos ha permitido seguir con esta tradición que comienza el 15 de agosto del año 34. Aquí los primeros compañeros que llamamos hacen su voto. ¿En qué consiste ese voto? Consiste ciertamente en una elección de estado de vida. Ellos pretenden ser sacerdotes, quieren dejarse ordenar como sacerdotes y de hecho todos después fueron ordenados. Consiste en una elección también de un género de vida concreto, quieren predicar en pobreza, quieren dedicarse a evangelizar pobremente. Y eligen también en ese voto de Montmartre un programa apostólico concreto, Jerusalén, que vuelve a aparecer. Como grupo se comprometen por voto a ir a Jerusalén, a ir en peregrinación a la ciudad santa. Pero en Montmartre aparece por primera vez lo que llamamos la cláusula papal. Lo que dicen es que en el caso de que después de un año de espera, si esa peregrinación a Tierra Santa no se puede hacer, cosa que era en aquel tiempo bastante posible, entonces iban a presentarse ante el Papa y se iban a poner al servicio del Papa para ser enviados donde el Papa quisiera enviarles. Ellos dicen, mire, si después de un año no podemos, de hecho, ir a Tierra Santa, sencillamente porque no hay barcos que nos lleven, que fue lo que pasó, entonces nos pondremos al servicio del Papa. ¿Por qué se ponen al servicio del Papa? Seguramente por lo que he dicho antes, porque el Papa es aquel que puede saber dónde hay más necesidad, porque es el que tiene jurisdicción sobre toda la Iglesia. Algo importante en el tema papal con respecto a San Ignacio y con respecto a la compañía es que muchas veces formulamos, creemos o de alguna forma funcionamos con que nosotros somos los que ayudamos al Papa. Nos ponemos al servicio del Papa para ayudarle en su misión. De hecho, la cláusula papal de Montmartre lo que subraya es que queremos usar al Papa para que él nos ayude, que es el Papa el que nos ayuda a nosotros
a saber dónde se encuentra la mayor necesidad, dónde puede haber el bien más universal, porque es Él el que tiene mayor conocimiento que nosotros de lo que la Iglesia necesita en ese momento. Esto ocurre en Montmartre y de hecho, no hubo barco. A Dios gracias también, no hubo barco. Estaban en guerra entonces, la República de Venecia, y pasa el año y no hay ningún barco con el que poder cumplir el voto que habían hecho en París. Al no poder cumplir el voto que han hecho en París, entonces cumplen el voto de presentarse ante el Papa en Roma. Llegan al Papa en Roma y el Papa rápidamente los envía a diversos lugares. Ellos se ponen a disposición para que el Papa les diga dónde hay mayor necesidad y el Papa le toma la palabra y entonces los dispersa. Ahí es donde se encuentran ante una situación en la que tienen que tomar una decisión. Con lo que han hecho hasta ahora, han cumplido ya el voto. Han cumplido el voto. Pero ahora se les presenta la pregunta de si quieren de alguna forma mantener o no el grupo que han formado, el grupo que han creado, o si sencillamente van a dispersarse y cada uno va a seguir su camino en cumplimiento del voto que hicieron. Y así en el año 38 llegan a Roma, como lo cuenta San Ignacio. Después, acabado el año, no encontrando ese pasaje, decidieron ir a Roma. Y también quiso ir el peregrino, porque la otra vez, cuando fueron a Roma los compañeros, aquellos dos de los cuales él dudaba, se mostraron muy benévolos. Se dirigieron a Roma divididos en 3 o 4 grupos, y el peregrino con Fabro y Laínez. Y en este viaje fue muy especialmente visitado del Señor. Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando a la Virgen que le quisiese poner con su hijo. Y estando un día, algunas millas antes de llegar a Roma en una iglesia y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Esta experiencia que Ignacio tiene yendo a Roma, cuando ya se han quedado sin barco, le llamamos la Estorta, porque ocurrió en una capillita que era la capilla de la Estorta. Y ahí Ignacio sencillamente lo que cuenta es, como aquí dice, que vio a Dios Padre que le ponía con Cristo. Si ustedes van a nuestra antigua iglesia, San Justo y Pastor, esa iglesia tiene en el altar, hay que acercarse, tiene 4 lienzos, 4 pinturas de Bocanegra, que son preciosas, son grandes pinturas. Las 4 tienen 4 escenas de la vida de Ignacio. Está en Loyola, convaleciente, está en Manresa escribiendo los ejercicios con esa imagen típica de la Virgen que le está como inspirando para los ejercicios, y está también la Estorta, donde aparece Ignacio ante Cristo que porta la cruz y que, como nos dirán luego nuestros documentos, ahí lo que le dice Cristo a Ignacio, eso no lo dice Ignacio. Lo que le dice Cristo a Ignacio es que yo te seré propicio en Roma. Lo que sí experimenta Ignacio y lo cuenta es que Dios Padre le ha puesto con su Hijo. Y esto lo va a conectar con esa marcha a Roma y con esa presentación ante el Papa. Aquí les pongo yo la 4ª conversión. Jerusalén desaparece por entero ya de su imaginario y Roma empieza a aparecer como el lugar donde puede desarrollar toda su misión. Ante la dispersión a la que fueron sometidos, van a realizar en el año 39 lo que llamamos la deliberación de los primeros padres, los jesuitas. Porque lo que deliberaron fue sencillamente como lo cuentan ellos. La primera noche nos reunimos y se propuso la siguiente duda: si convendría más que después de haber ofrecido y dedicado nuestras personas y vida a Cristo nuestro Señor
y a su verdadero y legítimo vicario, para que Él disponga de nosotros y nos envíe a donde juzgue que podamos dar mayor fruto, ya sean turcos o indios o herejes, o cualesquiera otros fieles o no creyentes, y convendría más, digo, que estuviéramos de tal modo unidos o ligados entre nosotros, formando un solo cuerpo, que ninguna división corporal, por grande que fuese, nos separara, o si quizá no conviniera de este modo. La primera pregunta que se plantean, ¿tenemos que seguir unidos o no tenemos que seguir unidos? Y lo que responden es, determinamos que después que el Señor se había dignado unirnos unos a otros y congregarnos, así débiles y oriundos de tan diversas regiones y costumbres, que no deberíamos romper la unión y congregación hecha por Dios, sino más bien confirmarla y asegurarla cada día más, agrupándonos en un cuerpo y teniendo cuidado y comprensión unos de otros para mayor fruto de las almas. Si me dicen a mí cuándo nació la Compañía de Jesús, para mí nació aquí, en la deliberación, cuando se plantean si esa unión que Dios había hecho a través de los esfuerzos de San Ignacio y que ahora iba a romperse por cumplir el voto de ponerse al servicio del Romano Pontífice, si esa unión debería permanecer o no. Y deciden que sí. Segunda pregunta, que ellos dicen que es más difícil, digna de no menor consideración y providencia, a saber, si después de que habíamos emitido el voto de castidad perpetua y el voto de pobreza en manos del reverendísimo legado de su santidad cuando estábamos en Venecia esperando el barco para ir a Jerusalén, convendría emitir un tercero, o sea, el de obediencia a uno de nosotros, para que más sinceramente y con mayor alabanza y mérito pudiéramos cumplir en todo la voluntad del Señor nuestro Dios y juntamente lo que libremente quiera mandar su santidad, a quien con sumo gusto habíamos ofrecido todo lo nuestro, la voluntad, el entendimiento, la capacidad, etc. Segunda pregunta, ¿tenemos que hacer voto de obediencia a uno de entre nosotros? Esto traducido es, ¿queremos constituirnos en una orden religiosa? Que la vida religiosa, ciertamente, el primer voto que existió en ella es el voto de obediencia. El voto de obediencia a la regla, el voto de obediencia a aquel que está puesto por la regla al frente del grupo. Esto dicen ellos que es una pregunta más difícil y de hecho tardaron bastantes días en darle respuesta. La respuesta, como se puede imaginar, es que nos es más expeditivo y más necesario dar obediencia a alguno de nosotros para poder realizar mejor y más exactamente nuestros primeros deseos de cumplir en todo la divina voluntad, y para que se conserve más seguramente la compañía y finalmente para que se pueda proveer como conviene a los negocios particulares que se ofrezcan, tanto espirituales como temporales. Deciden, después de un proceso que es lo que está a la base de lo que hoy llamamos deliberación comunitaria, discernimiento comunitario, en el que se trata de que todos vayamos percibiendo esos pozos que va dejando Dios a partir de ciertas preguntas y que luego los fuéramos compartiendo unos con otros hasta llegar a captar qué es lo que quiere Dios del grupo. A partir de ese proceso que duró bastantes semanas, deciden que se constituyen en orden religiosa. A partir de ahí la vida de Ignacio va a transcurrir en Roma desde el año 40 hasta el año 56. Los compañeros eligen a uno para que sea el superior, para que sea el general del grupo. Eligieron todos a San Ignacio e Ignacio permaneció como superior de la orden hasta su muerte el 31 de julio del año 1556. En Roma nos encontramos con otro Ignacio, el Ignacio Capaz, ayudado por sabios consejeros, fundamentalmente por su secretario Polanco, el Ignacio capaz de traducir los ejercicios en clave de orden religiosa. La Compañía de Jesús creo que se puede entender como un querer vivir la experiencia de ejercicios, el fruto de los ejercicios dentro del marco de lo que es un estado concreto en la Iglesia, el de la vida religiosa.
Si yo tuviera que decir como conclusión qué es lo que Ignacio ha aportado a la Iglesia, me parece que ha quedado claro que lo que ha aportado fundamentalmente es el instrumento de los ejercicios espirituales que parten de su propia experiencia. Algo fundamental en esos ejercicios es el discernimiento, cosa que el Papa Francisco está subrayando mucho. Y también, modestamente, creo que Ignacio aportó, al menos en gran parte, aportó la compañía de Jesús, que con sus más y sus menos pues ha intentado servir a la Iglesia, servir a Dios y ayudar a las almas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por la exposición. Nos has dicho cosas que conocíamos, pero que desconocemos siempre, porque son muy hondas. Creo que nos las has hecho sentir y gustar. Y quedan muchas cosas que tal vez alguna de ellas puedan formularse en forma de pregunta. Esto ya no se graba, ¿no? Tanto aquí todo se graba. No digo que el magisterio de la Iglesia es lo que hay que obedecer. Lo que decimos nosotros no es magisterio de la Iglesia. Pueden estar ustedes, en fin, en desacuerdo. Carmen. Yo agradezco en principio todo lo que has dicho, máxime que hace poco he leído el libro del peregrino y lo he disfrutado muchísimo y ahora he gozado mucho y te lo agradezco. Pero dado que la Compañía de Jesús tanto ha aportado a la Iglesia y sigue aportando, yo te pediría que dentro de este mundo convulso, en el que a lo mejor tenemos solamente un ojo para mirar la decadencia, la carencia de ilusión, de optimismo, etcétera, a lo mejor en nuestro entorno más concreto, no sé, me permito preguntar, ¿qué visión mucho más universal, más honda tenéis ahora los jesuitas? Máxime que el Señor ha permitido que incluso el Papa hoy sea jesuita. Pues no sé, ¿qué visión igual nos puede aportar para abrir más el horizonte? Esta es una pregunta muy fácil, que yo te agradezco. Vamos a ver, a mí me parece, yo no tengo mucha idea, o sea, yo puedo aportar mi visión. A ver, yo creo que la espiritualidad ignaciana impide el acercarse a la realidad que nos rodea como una realidad que no transparente a Dios. ¿Vale? Es decir, ese ver las cosas todas nuevas en Cristo, ese ver cómo Dios está actuando en todas las realidades, nos obliga a intentar descubrir cómo Dios sigue actuando en nuestro mundo, en nuestra cultura, en las situaciones por las que vamos pasando. ¿Vale? Esto a nivel de andar por casa. Porque es además lo que a nosotros nos toca. Quiero decir, nosotros vivimos la realidad en la que estamos, ¿no? Hombre, a mí me parece, y luego cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando el mundo empieza a cambiar, pues yo creo que todos sentimos a veces un poco de, temor. Ahora se habla mucho de cuando salimos de nuestras zonas de confort. Bueno, salir de nuestra zona de confort es cuando vienen cosas nuevas. Bueno, en la Iglesia están pasando cosas nuevas, muy nuevas, que nos van a hacer salir de nuestras seguridades. Entre otras cosas porque la Iglesia está cambiando de cara. Porque a pesar de que digamos que ya Europa ya no vale mucho, pero aún nos pensamos que vale mucho. Y aún creemos que marcamos los destinos del mundo, cosa que claramente no es así, como estamos viendo a partir de los acontecimientos últimos que estamos viviendo, ni marcamos los destinos de la Iglesia. Entonces yo creo que la Iglesia se está corriendo ciertamente a América Latina, pero también a Asia y a África. Y eso va a suponer, lo de América Latina no, porque ya hace años, pero África y Asia van a suponer problemas para la Iglesia, pero también enriquecimiento. Y en ese sentido habría que estar esperanzado y no pensar que, pues que somos la reserva de nada, ¿no?
O sea, pero te digo que también eso plantea ciertos temores o, bueno, pues que vamos a iniciar un camino donde vamos a redescubrir o poner sobre la mesa aspectos que hasta ahora han quedado muy aparcados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el Papa Francisco tiene cosas, casi todo lo que hace lo hace aposta. Quiero decir que no da punta sin hilo. No es que un día se levante y diga, pues hoy voy a hacer esto. No, lo tiene todo pensado. Podemos ver qué ha visitado. ¿Qué lugares ha visitado? Bueno, aquí nos enfadamos porque España no nos quiere. No quiere venir a España, como no quiere ir a Francia, fue a Estrasburgo, pero como él dice, yo fui a Estrasburgo, no a Francia. Fue a, bueno, no quiere en viajes quiere señalar ya cosas. ¿Qué país está visitando? Quizá porque él piense que su presencia es más necesaria, también porque aún pueden aportar cosas nuevas a la Iglesia. Bueno, yo creo que en eso debemos alegrarnos por no ser ya el centro de todo. Que la verdad cuesta mucho, ¿eh? A mí no me alegra de primera mano, pero creo que hay que abrirse a eso, ¿no? Y también eso nos puede dar mayor esperanza ante una Iglesia, la europea, que estamos en un momento de mucho cambio y cambio hacia objetivamente lo que siempre hemos considerado peor, objetivamente, no digo espiritualmente. Vamos a ser más pequeños, vamos a ser más irrelevantes, eso no nos gusta a nadie, pero si creemos el Evangelio y pensamos que todo sirve para el bien y pensamos que Dios se revela a lo pequeño y pensamos que Cristo nos salvó desde el no poder, quizá podríamos también alegrarnos algo de lo que está ocurriendo. Es lo que se me ocurre, ¿no? Bueno, creo que, vamos a ver, yo que he oído tantas veces sobre la solidez intelectual de los jesuitas, su rigidez, y no me parece que venga, o yo lo he captado mal, no lo he sabido coger, de San Ignacio. Más se dedicaba a las almas, la comunicación con Dios, pero esa solidez intelectual de los jesuitas, que yo siempre lo estoy oyendo, no me parece que venga de él. No viene de él. Eso es. No, pero además, a ver, lo que viene de él es la razón por la que hemos llegado a eso. Quiero decir, él va a decir tanto cuanto. O sea, los jesuitas no entramos jesuitas para estudiar. Entramos jesuitas, bueno, como dice nuestro examen, para obedecer, humillarnos y ganar la vida eterna. Y eso se nos preguntó a todos. ¿Estás contento ¿Estás contento en entrar en esta compañía en la que entras para obedecer, humillarte y ganar la vida eterna? Todos hemos dicho que estamos contentísimos, porque si no, no entramos. O sea que, y eso se hace sirviendo a Dios y ayudando a las ánimas. Y en ese ayudar a las almas, ahí es donde entra no solamente la solidez en la formación intelectual o en teología o en lo que sea, ahí es donde entra el que el jesuita, aunque a los jesuitas se nos identifica bastante con la educación, porque hemos dedicado mucha gente a la educación, pero en la práctica hay jesuitas en todas las tareas posibles, y los ha habido, porque en el fondo entramos para ayudar a las ánimas. ¿Cómo se puede ayudar más y mejor? Pues en un momento fue tomando colegios, tomando universidades, pues entonces hay que prepararse para tomar colegios y universidades, después tomando esto, después yendo a hacer las reducciones me parece mucho más difícil prepararse para ir de misionero al Paraguay en el siglo XVII que a la Universidad de Ingolstadt. Pues había que ir a Paraguay. Bueno, entonces ahí lo que San Ignacio tenía muy claro es el tanto cuanto. O sea, hay que estudiar tanta doctrina como, bueno. Y luego es verdad también esto que Ignacio pone pero esto entraríamos en un campo más nuestro, más interno, vamos, que no es que sea secreto. Ignacio considera que para poder ayudar mejor a las almas, eso se hace si todos tenemos la mejor preparación posible. Bueno, y eso sí aparece en las constituciones también, que para la incorporación definitiva del jesuita a la orden necesita destacar en virtud y en letras. El problema que tiene esto es que lo de la virtud es muy difícil de medir. Lo de las letras se mide más fácil.
Y esto pudo acabar siendo una especie de medición por letras solo, por títulos. Pero eso es un peligro que hay. Pero la idea de fondo es... Porras. La idea de fondo es que tenemos que destacar en virtud y en letras, no para ser ni muy virtuosos, digo, para decir qué virtuosos somos o qué listos somos, sino para poder ayudar lo mejor posible en cualquier situación. Y eso sí está en las constituciones. ¿Vale? Yo les agradezco la presencia también en esto, porque en fin, siempre le gusta a uno que se interese a alguien por San Ignacio, digo por el fundador, ¿no? O sea que muchas gracias. Te agradecemos mucho, todos. Muchas gracias por la presencia. Gracias, Ana.